4, apartado 4.3.3, principios de modelado. Bueno, esta parte se refiere a el principio de modelado sobre el software. Digamos, en este caso, si queremos representar algo físicamente, primero lo tenemos que hacer en software. Por decir, un ingeniero, la creación de un edificio, primero tiene que representarlo en el software, calcular sus momentos, sus fuerzas. Todo esto debe ser representado de manera perfecta para que cuando se haga en físico se logre de la manera adecuada. Asimismo, en un programa, cuando nosotros modelamos una interfaz o en sí el mismo software, nos debemos de adaptar a esos requerimientos en el modelado. Bueno, el principio 1 nos dice: el equipo de software tiene objetivo principal elaborar software, no crear modelos. Es decir, debemos de ser ágiles en este apartado, entregar el software rápido al cliente de la manera más eficaz, con calidad, claro. Debe evitarse que este proceso sea lento. Bueno, el principio 2 nos dice viajar ligero, no crear más de lo necesario. Es decir, no crear apartados innecesarios en el software, solamente ajustarnos a los requerimientos, no incluir cosas que, no están especificadas en los requerimientos. Tratar de producir el modelo más sencillo que describe el problema del software, es decir, ser concreto con los requerimientos, tratar de hacer la interfaz de acuerdo a solamente lo que se está pidiendo, no andar más en el tema, sino ser preciso y concreto. Principio 4. Construir modelos susceptibles al cambio. Es decir, crear modelos en los que, digamos, por decir, la metodología Scrum, lo que nos decía es que también se adapta a, por decir, el cliente lo que vaya pidiendo sobre la marcha. Es decir, que no sea difícil agregar nuevas variables, nuevos procesos en que sea amigable con el cambio, que podamos modificarlo sin tocar las otras cosas, sin hacer que deje de funcionar una cierta parte del código o cosas así. El principio 5 dice ser capaz de enunciar un propósito explícito para cada modelo que se cree. Bueno, cada vez que se cree el modelo, uno mismo se debe de preguntar qué es lo que hace. Si no encuentra una razón sólida para la existencia del modelo, no se debe perder el tiempo en él. El principio 6 nos dice adaptar los modelos que se desarrollan al sistema en cuestión. Bueno, este apartado dice tal vez sea necesario adaptar la aplicación o notación del modelo a las reglas. Por ejemplo, el de la fórmula general, o bueno, el de nuestro proyecto, va enfocado a una papelería. Bueno, este se debe adaptar a al modelo en cuestión, que en este caso es un sistema de ventas. Principio 7. Tratar de construir modelos útiles, pero olvidarse de elaborar modelos perfectos. Bueno, cuando un ingeniero construye software, modelos de requerimientos y diseño, alcanza un punto de rendimientos decrecientes, es decir, el esfuerzo requerido para terminar por completo el modelo y hacerlo internamente consistente deja de beneficiarse por tener dichas propiedades. Bueno, como ya lo habíamos visto en el triángulo de hierro, tenemos el tiempo, dinero y el alcance. Dos deben de estar fijados y bueno, si los tres están fijados, pues merma la calidad. O sea, deben de estar bien fijados esos puntos para poder hacer un software perfecto, por así decirlo. El principio 8. No ser dogmático respecto a la sintaxis del modelo. Si se tiene éxito para comunicar contenido, la representación es secundaria. Aunque cada miembro del equipo del software debe tratar de usar una notación consistente durante el modelado, la característica más importante del modelo es comunicar información que permita la realización de la siguiente tarea de ingeniería. Si el modelo tiene éxito, hacer esto perdonará la sintaxis incorrecta. Principio 9.
Si su instinto dice que el modelo no es el correcto, a pesar de que se ve bien en el papel, hay razones para estar preocupado. Bueno, esto surge muy a menudo, ya que a veces imaginamos un software de cierta manera eh, y pensamos que funcionará así, pero no. No siempre es así. Ya tras transmitirlo de forma de código a la máquina, pues es algo totalmente diferente a como lo pensamos. Principio 10. Obtener retroalimentación tan pronto como sea posible. Bueno, en este apartado la comunicación es algo esencial. Todos los miembros del equipo deben saber qué es lo que hace. Bueno, no es necesario, pero deben saber qué es lo que hace uno del otro. Todos los ítems que han sido alcanzados, las revisiones, todo esto debe ser correcto para que en conjunto funcione de manera adecuada. Requerimientos de principios de modelado. Principio 1. Debe representarse y entenderse el dominio de la información de un problema. Bueno, el dominio de la información debe ser total, porque si no entendemos qué es lo que tenemos que hacer, no vamos a saber qué debemos realizar en el software. Debemos de saber los requerimientos, las restricciones en cuanto al software que vamos a realizar. Principio 2. Deben definirse las funciones que realizará el software. Bueno, en este caso no debemos de ser ambiguos, debemos de plantear bien todos los objetivos que debemos alcanzar, los ítems, ser concreto con lo que se está pidiendo y no ser ambiguo. Principio 3. Debe representarse el comportamiento del software como consecuencia de eventos externos. Bueno, el comportamiento del software en la computadora está determinado por su interacción con el ambiente externo, es decir, las entradas que el usuario final introduce en el mismo sistema. Bueno, esto debe de ser probado antes para que no haya errores y si llega a haber uno, bueno, corregirlo lo antes posible. Principio 4. Los modelos que representen información, función y comportamiento deben dividirse de manera que revelen detalles de la forma estratificada o jerárquica. Bueno, el modelado de los requerimientos es el primer paso para resolver un problema de ingeniería de software. Esto permite entender mejor el problema y proporciona una base para la solución diseño. Bueno, como lo dice aquí, debe de representarse la información de manera adecuada y estratificada para poder entender mejor el problema y de forma jerárquica, qué es lo que debemos de hacer primero y qué es lo que debemos de hacer al final. El principio 5 nos dice: el trabajo de análisis debe avanzar de la información esencial hacia la implementación a detalle. Bueno, el modelado de requerimientos comienza con la descripción del problema. Desde la perspectiva del usuario final, se describe la esencia del problema sin considerar la forma en que se implementará la solución. Por ejemplo, debemos de ir de lo más esencial a lo que va a ser en detalle. Por ejemplo, en nuestro software lo esencial es realizar una compra, que el usuario pueda realizar una compra, pero ¿cómo va a hacer esto? Bueno, lo vamos a ir detallando en el código, qué pasos debe de seguir, qué restricciones debe de tener. Principios del modelado del diseño. Principio 1. El diseño debe poderse rastrear hasta el modelo de requerimientos. El modelo de requerimientos describe el dominio de la información del problema, las funciones visibles para el usuario, el comportamiento del sistema y un conjunto de clases de requerimientos que agrupa los objetos de negocio con los métodos que les dan servicio. El modelo de diseño traduce esa información en una arquitectura, un conjunto de subsistemas que implementan funciones principales y un conjunto de componentes que son la realización de las clases de requerimientos. Los elementos del modelado del diseño deben poderse rastrear en el modelo de requerimientos. Bueno, lo que yo entendí de esa parte es que, digamos, las entradas que en el sistema, digamos que tienen una cierta parte, un lugar,
que viene siendo una variable en el código, y estas a su vez generan una salida y pues son rastreables de esa manera. Bueno, el principio 2: siempre tomar en cuenta la arquitectura del sistema que se va a construir. Bueno, la arquitectura viene siendo como el esqueleto del sistema. Dice que afecta las interfaces, estructuras de los datos, flujo de control, comportamiento del programa, así como la manera en que se realizarán las pruebas, la susceptibilidad del sistema resultante a recibir mantenimiento y mucho más. Principio 3: el diseño de los datos es tan importante como el de las funciones de procesamiento. Bueno, el diseño de los datos es un elemento esencial del diseño, de la arquitectura. La forma en la que los objetos o datos se elaboran dentro del diseño no puede dejarse al azar. Un diseño de datos bien estructurado ayuda a simplificar el flujo del programa, además hace más fácil el diseño e implementación de componentes de software y más eficiente el procesamiento conjunto. Bueno, como le decíamos, en nuestro modelo de sistema de ventas, pues sabemos que tenemos una entrada que viene siendo los productos que agregue el cliente. Bueno, este debe realizarse de forma esquematizada en el programa para que a la hora de crear el software vaya acorde hacia la interfaz. Principio 4: las interfaces, tanto internas como externas, deben diseñarse con cuidado. Bueno, el código debe ir de acuerdo a la interfaz. Debemos hacerlo por, digamos, jerarquía. Qué es lo que se está procesando en ese momento, de acuerdo con la interfaz, qué es lo que vamos a hacer primero y qué es lo que vamos a hacer después. Principio 5: el diseño de la interfaz de usuario debe ajustarse a la necesidad del usuario final. Sin embargo, en todo caso, debe resaltar la facilidad de uso. Bueno, esto se refiere a la creación de la interfaz. Esta debe de ser simple, amigable con el usuario, totalmente entendible y concreta de acuerdo a las necesidades y requerimientos del usuario final. El principio 6 nos dice: el diseño en el nivel de componentes debe tener independencia funcional. La independencia funcional es una medida de la mentalidad única de un componente de software. La funcionalidad que entrega un componente debe ser cohesiva, es decir, debe centrarse en una y solo una función o subfunción. Principio 7: los componentes deben estar acoplados con holgura entre sí y con el ambiente externo. El acoplamiento se logra de muchos modos: con una interfaz de componente con mensajería, por medio de datos globales. A medida que se incrementa el nivel de acoplamiento, también aumenta la probabilidad de propagación del error y disminuye la facilidad general del dar mantenimiento del software. Entonces el acoplamiento de componentes debe mantenerse tan bajo como sea razonable. Principio 8: las representaciones del diseño, modelos, deben entenderse con facilidad. El propósito del diseño es comunicar la información a los profesionales que generan el código, a los que aprobarán el software y a los que darán mantenimiento en el futuro. Si el diseño es difícil de entender, no servirá como medio de comunicación eficaz. Bueno, en esta parte se debe crear un software bien esquematizado, de forma jerárquica, totalmente entendible. También este debe ser documentado para un mayor entendimiento en caso de mantenimiento o actualización. El principio 9 nos dice: el diseño debe desarrollarse en forma iterativa. El diseñador debe buscar más sencillez en cada iteración. Bueno, como sabemos, cada iteración realizada nos produce un incremento, algo realizado. Se debe de buscar, siempre la sencillez al momento de hacer las iteraciones. Si algo funciona y obtenemos un incremento positivo, seguir con el siguiente. Principios de construcción.
Apartado 4.3.4. Bueno, la actividad de construcción se refiere más que nada a la implementación del código en las interfaces. Una vez que ya tenemos el modelado, debemos implementar el código. Principios de codificación. Los principios que guían el trabajo de codificación se relacionan de cerca con el estilo de lenguajes y métodos de programación. Sin embargo, pueden enunciarse cierto número de principios fundamentales. Principios de preparación. Antes de escribir una sola línea de código, asegúrese de entender el problema que se trata de resolver, comprender los principios y conceptos básicos del diseño, elegir un lenguaje de programación que satisfaga las necesidades del software que se va a elaborar y el ambiente en que lo opera. Seleccionar un ambiente de programación que disponga de herramientas que hagan más fácil su trabajo. Crear un conjunto de pruebas unitarias que se aplicarán una vez se haya terminado el componente a codificar. Bueno, como lo dice esta parte, debemos de entender bien el problema, qué es lo que tenemos que hacer, qué lenguaje vamos a ocupar para realizar este programa, el que se adapte mejor a las necesidades del software. Principios de programación. Cuando se comience a escribir código, asegúrese de restringir sus algoritmos por medio del uso de programación estructurada, tomar en consideración el uso de programación por parejas, seleccionar estructuras de datos que satisfagan las necesidades del diseño, entender la arquitectura del software y crear interfaces que son congruentes con ella, mantener la lógica condicional tan sencilla como sea posible. Bueno, en este apartado digamos que, como lo menciona, que tomar en consideración la programación en parejas, bueno, esto debe de ser totalmente en comunicación con la otra persona, ya que si uno hace una cosa y otro se dispone a hacer otra, bueno, no se tendrá una codificación correcta del código. Principios de validación. Una vez que haya terminado su primer intento de codificación, asegúrese de realizar el recorrido del código cuando sea apropiado, llevar a cabo pruebas unitarias y corregir los errores que se rediseñar el código. Bueno, una vez que hayamos terminado de implementar el código, ese debe ser revisado de manera minuciosa para encontrar errores, hacer pruebas, testearlo de la manera correcta para poder obtener un software funcional. Principios de la prueba. La prueba es el proceso en que ejecuta un programa con el objeto de encontrar un error. Un buen caso para la prueba es el que tiene alta probabilidad de encontrar un error que no se ha detectado hasta el momento. Una prueba exitosa es en la que se descubre un error no detectado hasta el momento. Bueno, en este caso es cuando ya se testea el software para encontrar pruebas o en el mismo código verificarlo de manera minuciosa para encontrar algún error. Principio 1. Todas las pruebas deben poder rastrearse hasta los requerimientos del cliente. El objetivo de las pruebas del software es descubrir errores. Entonces, los defectos más severos desde el punto de vista del cliente son aquellos que hacen que un programa no cumpla sus requerimientos. O en este caso, como el de la tienda, la función principal es poder realizar una transacción, por lo que esta prueba, digamos, debe de ser exitosa. El cliente debe de poder realizar su transacción. Principio 2. Las pruebas deben planearse mucho antes que den comienzo. La planeación de pruebas comienza tan pronto se termina el modelo de requerimientos. En definición detallada de casos de prueba, principia apenas se ha concluido el modelo de diseño. Por tanto, todas las pruebas pueden planearse y diseñarse antes de generar cualquier código. Bueno, es decir, esto podría entrar en las restricciones que debe tener el programa, no aceptar tales tipos de variables, ciertos caracteres. Esto podría ser algo antes de implementarse al código. Principio 3. El principio de Pareto se aplica a las pruebas de software. En este contexto, el principio de Pareto implica que el 80% de todos los errores no detectados durante las pruebas se relacionan
con 20% de los componentes de programas. Por supuesto, el problema en aislar los componentes sospechosos y probar a fondo. Bueno, digamos que ciertos programas podrían interferir con el software. Esto es a lo que se refiere al principio. Principio 4. Las pruebas deben comenzar en lo pequeño y avanzar hacia lo grande. Las primeras pruebas planeadas y ejecutadas por lo general se centran en componentes individuales. Conforme avanzan las pruebas, la atención cambia en un intento de encontrar errores en grupos integrados de componentes y en última instancia en todo el sistema. Principio 5. No son posibles las pruebas exhaustivas. Hasta para un programa de tamaño moderado, el número de permutaciones de las rutas es demasiado grande. Por esta razón, durante la prueba es imposible ejecutar todas las combinaciones de rutas. Bueno, como lo vimos en un programa tan sencillo que era el de la ecuación cuadrática, no nos dimos cuenta que había demasiadas cosas que podían hacer fallar al software y no nos habíamos dado cuenta. Esto se relaciona mucho con las restricciones que debemos hacer en el código para que se funcione de la manera adecuada. Apartado 4.3.5 Principios de despliegue. Este incluye 3 acciones: entrega, apoyo y retroalimentación. Bueno, el software debe ser entregado al usuario final. Este recibirá un manual, una guía de usuario. Se le explicará, digamos, cómo funciona el software de manera general y particular. Después de esto vendrá la retroalimentación. El usuario final nos dirá qué es lo que se ha alcanzado del software, qué es lo que alcanzamos de acuerdo a sus necesidades. La retroalimentación es una parte fundamental para poder implementar una actualización o otra cosa relacionada con el software a manera de mejorarlo. Principio 1. Deben manejarse las expectativas de los clientes. Bueno, el software, lo que se entrega y lo que el cliente espera es algo muy diferente. Como se planteó en un principio, ciertos ítems, ciertos requerimientos, bueno, estos no pueden, digamos, satisfacer las expectativas del cliente, pero es acorde a sus necesidades. Principio 2. Debe ensamblarse y probarse el paquete completo que se entregará. Bueno, aquí nos dice que debe ensamblarse en un CD-ROM o otro medio, incluso desde descargas web, todo el software ejecutable, archivos de datos de apoyo, documentos de ayuda, información relevante. Bueno, como lo sabemos, el usuario final recibirá un manual del mismo, el software, como en este caso puede ser un CD o vía web. Principio 3. Antes de entregar el software, debe establecerse un régimen de apoyo. Bueno, esto podría ser, digamos, el manual que se le brindará al usuario final, las instrucciones que éste debe seguir, una explicación general de cómo funciona el software, cómo deben de ser las entradas, cómo lo debe manejar. Principio 4. Se debe proporcionar a los usuarios finales materiales de aprendizaje apropiados. El equipo de software entregará algo más que el software en sí. Deben desarrollarse materiales de capacitación apropiados. Si se requieren, es necesario proveer lineamientos para solución de problemas. Bueno, esto viene a ser también en base a los manuales. Cómo puedes solucionar un cierto error. Si sucede algún percance, debe reiniciarlo, ejecutar alguna acción. Esto debe de ser decirlo de manera apropiada y cómo implementarlo al usuario final. Principio 5. El software defectuoso debe corregirse primero antes de entregarse. Bueno, en este apartado debemos de ser muy conscientes de lo que estamos entregando o de lo que vamos a entregar. No podemos entregar un producto defectuoso, algo que no cubra las necesidades del usuario final. Debemos asegurarnos antes que este funcione de manera adecuada y acorde a los requerimientos que nos ha pedido el usuario final. Bueno, nos dice que cuando el tiempo apremia, algunas organizaciones de software entregan incrementos de baja calidad con la advertencia de que los errores se corregirán en la siguiente entrega. Bueno,
Esto no es algo que se deba hacer, o en esta industria de software pues sucede y nos podría suceder a nosotros, pero debemos antes de eso hacer las pruebas correspondientes para encontrar los fallos y entregar un producto de calidad. Esto fue todo por mi parte.